Buenas noches, hermanos, les saludo con la paz del Señor y aún a nuestros amigos que nos escuchan por este medio de comunicación. Oh, aleluya, y vamos a continuar con esta enseñanza preciosa de verdaderos cristianos y vamos a ver el título de hoy, que es discípulos o simpatizantes. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 hasta el 15. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos dirija a toda verdad, porque solamente Él nos puede dar la interpretación correcta de la palabra de nuestro Señor. Amén. Así dice el Señor. Mateo capítulo 14, versículos 13 hasta el 15. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí en tu presencia en el nombre de Jesús. Y solamente te pedimos que nos guíes a toda verdad, que nos des la interpretación correcta y certera de tu palabra. Queremos conocerte, Señor, ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos guíe, porque solamente Él nos va a ayudar a conocerte más y más. Porque si no te conocemos, si no conocemos tu palabra, Señor, somos proclives, Señor, a desviarnos, Señor. No lo permita, Señor. Guárdanos de espíritus engañadores, doctrinas de demonios. El Señor Jesús los reprenda. El Señor Jesús los haga inoperantes en este lugar. El Señor Jesús los aleje de este lugar. Oh, aleluya. Que tu nombre sea exaltado, Señor Jesús, para que el Padre sea glorificado. Guarda mi corazón, Señor. Jamás predique lo que yo pienso, o lo que yo siento, lo que yo creo. Eso está por demás, Señor. Sino ayúdanos a dar la interpretación correcta, certera de tu palabra, como tú lo mandas y ordenas, Señor. Y pon en nosotros un corazón, Señor, obediente, para poder obedecer tus mandatos y tus estatutos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dando gloria a nuestro Señor Jesucristo, vamos a tomar asiento. Gloria a Dios, aleluya. Primeramente vamos a definir esto. Hermanos, la Real Academia Española define la palabra simpatía y tiene origen griego, y simpatía significa comunidad de sentimientos o grupo de sentimientos. Cuando alguien dice me simpatiza a esta persona, solo es a nivel de sentimientos, nada más. Pero también hay otras dos definiciones, y dice, la primera: modo de ser de una persona que la hace atractiva o agradable ante otra persona o ante varias personas. También dicen que es una inclinación afectiva entre personas, y esto se da generalmente de una manera espontánea y mutua. Es decir, la iglesia está llena de simpatizantes de Jesús. Muy pocos discípulos, muy pocos verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque los simpatizantes no están comprometidos con Jesús. Esa es la diferencia. Los discípulos sí. Los simpatizantes solamente son mientras todo sea bonito, todo sea agradable. Me simpatiza el Señor Jesús, qué bonito. Y son simpatizantes porque les hace el milagro. Porque lastimosamente muchos vienen solamente con un deseo de recibir algo, una sanidad, una bendición, prosperidad, y hacemos la lista. Pero fíjense que para Jesús lo importante no es decirle yo te sigo, no, sino para Jesús lo importante es ¿cuál es la razón por la que le sigues? ¿Ah? ¿Por simpatía? ¿Por conveniencia? ¿Ah? Gloria a Dios, aleluya. O porque eres un verdadero discípulo. Porque el verdadero discípulo sigue a su maestro de una manera diferente, de una forma diferente a la que le sigue
un simpatizante, un convenenciero. Y esta palabra convenenciero significa que solo busca su conveniencia. O sea, es una persona egoísta, solamente piensa en sí misma. Gloria a Dios, aleluya. El discípulo, hermano, tiene una relación personal con el maestro, pero el simpatizante no. Se pierde entre el anonimato de la multitud. Ahí. Aleluya. Y en el versículo que leímos al comenzar, nos hace una distinción entre los discípulos y la multitud. Gloria a Dios, aleluya. ¿Te das cuenta o no? ¿Lo puedes ver o no? A ver, miren el versículo 13. Oyendo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente oyó, le siguió desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban en la multitud. Cuando anocheció, se acercaron, decían, ¿quiénes? Sus discípulos. Entonces la Biblia hace una clara distinción entre los discípulos y la multitud. Y pareciera que no tuviera nada, ¿no? Pero tiene mucho. Y quiero que noten cómo la Escritura hace una distinción entre estos dos grupos, discípulos y multitud. Todos lo seguían, unos discípulos y otros simplemente simpatizantes, convenencieros, porque les gustaba, gloria a Dios, aleluya, lo que él daba, el alimento, los peces, los panes, los milagros, las sanidades, los alimentaba, hermanos. Uy, eso sí, cómo les gustaba. La pregunta es, ¿cómo ustedes, hermanos, están siguiendo a Jesús? ¿Cómo? ¿Por qué lo sigues, hermano? ¿Estás esperando algo a cambio? ¿Ah? ¿Estás esperando un milagro portentoso? ¿Cómo sigues a Jesús? Esa es la pregunta. Vamos a ver la diferencia en las Escrituras, pero en todos los evangelios está este rasgo de distinción entre los verdaderos cristianos y aquellos que lo siguen, sí, pero solamente son simpatizantes de Jesús, solamente son simpatizantes del cristianismo y no tienen compromiso. Vamos a ver, gloria a Dios, los 4 evangelios que están hablando de este mismo tema. Vayámonos a Juan capítulo 6, el evangelio de San Juan, gloria a Dios, aleluya, capítulo 6, versículo 26, amén. San Juan capítulo 6, versículo 26. ¿Lo tenemos, hermanos? Confírmame con un fuerte amén. Gloria a Dios, así dice el Señor. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que no me buscáis, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces miren, muchos siguen a Jesús por conveniencia, por sacar algo de él. Hermano, las señales eran propias del Mesías, del Hijo de Dios mismo. Ya les estaba diciendo, gloria a Dios, aleluya, ustedes no me siguen porque reconocen que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes no reconocen que yo soy el Mesías prometido. Sino ustedes me siguen, ¿por qué? Porque comieron bien, se saciaron. Por el milagro que hice. Y aparte porque salían muchos enfermos. En Mateo 4 no lo busquen. Y se acuerdan, ya se lo tienen que saber de memoria esto. Jesús antes que inicie su ministerio ayunó 40 días, ¿sí o no? Y dice que vino el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús les respondió, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es decir, Jesús puso todo en orden. Satanás dio importancia a lo material, lo puso en primer lugar. Y Jesús puso todo en orden y dijo, lo espiritual es más importante que lo material. Jesús dijo acerca de lo material, vean las aves del cielo, yo las alimento y voy a hacer así con ustedes, así que no se preocupen. El Señor pone en primer lugar lo espiritual
después lo material. ¿Estás siguiendo ese orden, hermano, tú? ¿Ah? Cuando ustedes, hermanos, escuchen, y esto es un principio, para que te des cuenta, cuando ustedes escuchen un mensaje que les enseñan a buscar más lo material, y pongan en primer lugar lo material, y en segundo lugar lo espiritual, ese mensaje es falso, erróneo. ¿Por qué? Porque no les están enseñando lo que Jesús, lo que la Biblia enseña, a buscar lo espiritual primeramente, sino lo material. Entonces esta gente que seguía a Jesús iba nada más detrás de lo material, lo seguía por conveniencia. Sí, hay muchos que vienen a la iglesia porque buscan algo, su milagro, su prosperidad, para que su hijo cambie, para que su esposo cambie, no sé, por una bendición, un mejor trabajo. Pero los verdaderos discípulos, hermanos, tienen en primer lugar lo espiritual, y enseguida, por consecuencia, viene lo material. Porque ellos saben, hermanos, los verdaderos discípulos sabemos que caminar con Jesús, a veces hay abundancia, pero a veces hay escasez. Hermano, el verdadero discípulo está agradecido con Dios, tiene contentamiento cualquiera que sea su situación. Si tiene, está contento, no tiene, está contento. Le va bien como Él quiso, está contento. Pero no le va bien, no salió las cosas como Él quiso, porque Dios tiene otros planes, Él igual está contento. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y aplicando bien eso. Porque algunas cosas no nos van a salir como nosotros queremos. A veces no va a haber bendición, pero vamos a poder salir adelante, porque Jesús está con nosotros. ¿Lo estás entendiendo? A eso se refiere ese versículo. Aleluya. Hermano, el simpatizante no. Ese quiere pura prosperidad. Ese quiere malinterpretar la Biblia. Todo me va a ir bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me va a ir bien en mi negocio, en mis proyectos. No. Tú no eres cristiano, eres un simpatizante. Porque ese quiere puras cosas buenas. Que mi hijo cambie, que mi esposo cambie. Y cuando no lo obtiene, cuando no lo consigue, se va. ¿Lo estás entendiendo? ¿Por qué? Porque no es un verdadero discípulo, no es un verdadero cristiano. Hermano, este versículo que vamos a leer parece que no tiene nada, pero tiene mucho. Marcos capítulo 3, versículo 20. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Aleluya. Marcos capítulo 3, versículo 20. Y vas a ver cómo hay diferencia entre la multitud y los discípulos. Y dice, y se agolpó de nuevo la gente. Otra vez la multitud. ¿Qué querían? Unos querían un milagrito, otros su sanidad, otros un negocio nuevo. Querían su bendición. Así como en la iglesia de hoy, hermano. Gloria a Dios. De modo que ellos ni aún podían comer pan. No tenían tiempo ni para comer pan, pero seguían sirviendo. Hermano, el verdadero discípulo sabe que necesita comer lo material, ¿sí o no? Necesitamos. Pero hay momentos, y en ese momento había algo espiritual más importante que hacer. Y eso era estar con el maestro. ¿Por qué? Porque les estaba predicando la palabra de Dios. Y no tenían tiempo ni para comerse unos sándwiches, hermano. Es decir, el verdadero discípulo está dispuesto aún a dejar ciertas cosas en determinado momento por estar con su maestro y hacer su voluntad. Los simpatizantes no. No, es que tenía que trabajar, pastor, pues no vine. Es que tenía que hacer esto. Es que tenía que hacer el otro. Y cuando tú los codijes, se van al otro lado. ¿Has escuchado esto? Ah, ese pastor que piensa que vamos a vivir del aire. ¿Qué piensa que esto? ¿Y qué piensa que aquello? No, hermano. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero hay momentos que son más importantes estar con el Señor. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Lo estás entendiendo o no?
El domingo, ¿qué es lo más importante para el verdadero cristiano? Para el verdadero discípulo. Estar aquí en la casa del Señor puntualmente, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Por lo menos, hermano, el domingo llegar temprano a la iglesia. Tal vez entre semana por el trabajo, evidentemente. Pero ni el domingo, hermano. Algo está pasando. Esforzarte, hermano, para venir. Gloria a Dios, aleluya, entre semana. A veces no es fácil, porque a veces con los quehaceres del día, con los quehaceres cotidianos, hermano, nos cansamos, nos agotamos, a veces las presiones de la vida, nos estresamos. Yo entiendo porque yo soy hombre. Gloria a Dios, Jesús también nos entendía, porque Él también vino como hombre. Pero eso no era pretexto, hermano, para hacer un lado lo que es primero, lo que está en primer lugar. ¿Lo estás entendiendo? ¿Y qué es lo primero? Lo espiritual, las cosas de Dios. Pero esa gente va en busca de sus propios beneficios, y a la hora de la verdad abandonan a Jesús, lo dejan. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a las demandas del reino de Dios, el compromiso que deben de tener. Ya no les gusta eso, ya no les simpatizan, ya no les conviene. Cuando Jesús hacía milagros, señales, eso sí les gustaba, ahí sí, una bendición, un trabajo, hermano. Uy, eso sí. Y esa gente le seguía por conveniencia. No eran verdaderos cristianos, no eran verdaderos discípulos. Y en cuanto Jesús les hablaba de compromiso, de lo que costaba ser discípulo de Jesús, vamos a ver qué sucedía cuando escuchaban estas demandas. Juan capítulo 6, versículo 60. A ver, vamos a ver cómo reaccionaban estos hombres. Te alabamos, Señor. Juan capítulo 6, versículo 60. ¿Qué dice el Señor? Juan capítulo 6, versículo 60. Así dice el Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces las demandas que Jesús estaba haciendo, ay no, esto no me gusta. Jesús, antes me gustabas porque me hacías los milagros, me bendecías. Y si vengo es solamente porque quiero recibir otro milagro, Señor. Pero eso de tome su cruz cada día y sígame, no, eso no me gusta. O eso de si tú amas padre o madre o hija más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Ah, no, Señor, eso no me gusta, mejor me voy. Y se fueron, hermanos, así como muchos hoy, porque no les gusta la palabra, hermanos, se abusan, se duermen. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Hermanos, se habían ofendido, hermanos, los muy dignos. Querían todo de Dios, pero no lo querían a Él. Él dijo: el que no coma mi carne y tome mi sangre, no puede ser mi discípulo. No puede, hermano. ¿Y eso qué significaba? Significaba de participar juntamente con Cristo. ¿Sí? ¿En qué? En el sufrimiento, en el dolor, por causa del reino de Dios, en los padecimientos que había por causa de Cristo, hermanos. Pero ellos no querían ser como su maestro, y eso ya no les gustaba. Pero Jesús puso en orden las cosas, porque Él no miente a nadie, hermano. Todas esas ofertas, todos esos ofrecimientos, no te lo hace el Señor Jesús, hermano, para lo terrenal. Lo que te ofrece Jesús es muy diferente. Es vida eterna, la recompensa en los cielos, pero no aquí en la tierra, hermanos. Eso te lo están ofreciendo estos charlatanes, habladores, mentirosos. ¿Lo estás entendiendo o no? Lucas capítulo 17, versículo 12. ¿Qué dice Lucas? Lucas 17, 12. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y como los de la radio no lo escucharon, hermano, aleluya, lo vamos a volver a repetir. Lucas capítulo 17, versículo 12. Mira lo que dice el Señor. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos.
Y aquí la lepra es símbolo del pecado. Y los pecadores, hermanos, los leprosos, no se podían acercar a la gente que estaba sana. Y de lejos lo estaban mirando. Y mira, y alzaron su voz, o sea, gritaron, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Gloria a Dios. En otras palabras, le estaban diciendo: Maestro, Jesús, Salvador, estamos dispuestos a ser tus discípulos. Porque maestro, ya te lo he dicho, en hebreo significa rabí y traduce mi maestro. Ten misericordia de nosotros. Y ellos sabían que Dios es misericordioso. Y la Biblia dice que Él se complace en hacer misericordia. Es un Dios bueno el que tenemos, hermanos. Y debemos ser agradecidos por eso, si no estuviéramos perdidos. Versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Esta frase, hermanos, no tiene mucho sentido para nosotros, los gentiles, pero para el judío sí, porque la ley decía que cuando alguien se enfermaba de lepra, en esos tiempos era una enfermedad incurable y hasta ahora, entonces se invocaba la misericordia de Dios. Y Él podía hacer un milagro. Y si sucedía el milagro de sanidad, ellos debían ir al templo delante del sacerdote. Y tenían que ofrecer sacrificio de acción de gracias. Y alababan a Dios. Y los 10 creyeron la palabra de Jesús. Y noten lo que sucede. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, tuvieron fe para sanarse. Pero ahí no termina la historia. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, gritando, hermano: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y aquí la palabra viendo traduce como reconociendo. Y volvió glorificando a Dios a gran voz. Es decir, aquel se convirtió en un discípulo de Jesús. Porque cuando uno recibe una bendición, se conoce que vino de Dios, no de ti. Y si no haces eso, hermano, estás perdido. Cuidado, cualquier momento Dios te quite lo que te dio. Porque siempre tiene que haber acción de gracias. Y ahí también se distingue un verdadero cristiano, un verdadero discípulo. Pero aquel que dice: no, es gracias a mi trabajo. No, hermano, no eres cristiano. Todo lo que tienes, por muy poco o por mucho que sea, todo es gracias a Dios. Alaba al Señor y dale gracias por todo lo que tienes, porque todo lo que te vino fue gracias a Él. Aleluya. Versículo 16. Gracias, Señor. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Entonces, no solo alabó a Dios, sino reconoció a Jesús como a Dios. Y se postró en tierra a los pies de Jesús. Hermano, y esto es un acto de adoración que solo Dios puede recibir. Entonces este hombre estaba reconociendo la divinidad de Jesús, que era el Hijo de Dios. Porque hasta ahora, hermano, hay sectas, religiones que dicen que Jesús no es Dios. Y eso es algo triste, hermanos. Yo siempre me he preguntado por qué hay muchos que dicen que son discípulos y no adoran a Dios. Y vienen a la iglesia y dicen: vamos a ir a la prédica. Y calculan la hora de la prédica, hermanos. Ay, no, es que la adoración me abusa. Eso de comenzar orando, mis rodillas me duele. Ay, cantar, no, me duele la garganta. Prefiero estar en mi cama echado. Vamos a llegar al final, vamos a calcular para la prédica. Entonces, hermano, yo digo, ¿no? Esas personas no son verdaderos cristianos. Ay, están ahí tambaleando, vienen por buscar algo, o lo que les conviene, no sé. Porque no tienen acción de gracias, no tienen alabanza,
a Dios. Y eso es algo primordial en el pueblo de Dios. ¿Lo estás entendiendo, no? Hermano, si estuviéramos, gloria a Dios, en la dispensación de la ley, porque muchos están tomando la gracia para hacer lo que quieren. En el tiempo de la ley, hermano, cuando era la hora de la sinagoga, hermano, no había atraso, ¿no? No había atrás ni un minuto de tolerancia. ¿Lo estás entendiendo? Cuando tenían que ir al templo, hermano, no había como aquí. Aquí salimos, entramos, hacemos, comemos, tomamos de fresco, hacemos todo. Hermano, y esa es una irreverencia fatal delante del Señor. Tienes que arrepentirte. A ver, así entra a la prefectura nomás, con tu refresco, con tu gaseosa, y te van a sacar. No puedes hacer eso. A ver, andar de tu jefe a su oficina, así. Eso es irreverencia, falta de respeto. ¿Con quién piensas que estamos tratando aquí? ¿Quién piensas que está aquí, hermano? No me mires a mí, yo no soy nada. Y eso es falta, hermano, de temor de Dios, de conocimiento, de con quién, gloria a Dios, o a quién está sirviendo. Esa es la palabra exacta. Él es Dios, hermano. Y aunque parece que Él no te viera, no es bueno, es bueno, es bueno. Ten cuidado. Cuidado que la mano de Dios te alcance. Tenemos que respetar este lugar, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Porque aquí a quien servimos no es a mí, no. Jesús reprenda al diablo jamás. Jamás me tengas a mí temor. A quien estamos sirviendo en este lugar es al Dios Todopoderoso. Y Él está aquí, hermanos. Yo muchas veces he sentido su presencia. Gloria a Dios. Ten cuidado. Aleluya. Te alabamos, Señor. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Estos no eran verdaderos cristianos. Hay algunos que vienen y buscan algo de Dios, lo obtienen, pero luego se van. Gloria a Dios, aleluya. Yo he conocido hombres que vinieron a este lugar, me llevaron a sus negocios para orar por una prosperidad y fueron bendecidos, hermano. Pero pregúntenme dónde están. ¿Ah? Yo he orado por gente que se ha sanado, hermano. Pero pregúntenme dónde están. ¿Ah? Desaparecen. Y no están porque solamente fueron simpatizantes de Jesús. Aleluya. Sigamos avanzando. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde? Recibieron su sanidad y desaparecieron. Así como hay muchos en las iglesias, hermano. Solamente buscan algo de Él, una bendición, una sanidad. Porque yo te digo, si tú eres un verdadero cristiano, como consecuencia, por añadidura, el Señor no miente, va a venir, hermano, la bendición sobre tu vida. Gloria a Dios. Eso es inevitable, innegable. Gloria a Dios. No es que uno lo busque, pero eso viene como consecuencia por buscar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero el problema es que muchos no son agradecidos con Dios. Por eso muchas veces Dios nos tiene que afligir. Por eso es que muchas personas, ahora entiendo, que muchas personas, así como Pablo, van a tener una enfermedad tal vez de por vida, un problema de por vida. Yo entiendo, tengo un asunto parecido en mi vida, porque sé que si Dios me quita esa enfermedad, hermanos, me puedo desviar. Y muchas veces nos tiene controlado así, no porque sea malo, porque Él sabe lo que hace. Te lo digo, hermano. Y puedo decir así como Pablo: las primeras veces que yo les predicaba fue por causa de mi enfermedad. Porque tal vez estaba medio motín, así como Jonás, y no quería predicar. Pero tuvo que usar esa enfermedad. ¿Para qué? Para controlarlo.
Mejor, hijo, no quiero que te me pierdas, no te quiero que te me desvíes y te tengo controlado. ¿Lo estás entendiendo? Porque muchos que Dios no tienen, que no quieren ese trato de Dios, desaparecen, se endurecen con Dios y se van. Yo cuántos casos he conocido de gente que se ha sanado y ha vuelto al mundo, hermano. Otra vuelta a envasarse en el lodo. ¿Lo estás entendiendo o no? Inclusive esas personas que logran su sanidad, su bendición, son propagadores del evangelio. Y van y le dicen al vecino, vamos a la iglesia y vas a recibir tu milagro. Porque Dios está para suplir nuestras necesidades y vas a parar de sufrir. Y como ese mensaje les gusta, a esta carne le gusta, pero en esas iglesias no se habla del compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque eso a la gente no le gusta. ¿Sí? A ver, mira esas iglesias de prosperidad, no hablan de estos temas. Pura bendición y puros milagros. Sigamos, versículo 18. Y dice Jesús, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En otras palabras, yo hice la misericordia con 10, pero solamente tú estuviste dispuesto a ser mi discípulo. Porque me dijiste maestro. ¿Quieres que yo sea tu maestro? Sí, mi maestro. Sí, mi rabí. Entonces le dice, has recibido tu sanidad. Y no solo eso, sino le dice, tu fe te ha salvado. Pongan atención, este es un principio. Los 10 tuvieron fe para ser sanados. Y Dios en su misericordia los sanó a los 10. Pero de esos 10, solo uno tuvo fe para ser salvo. Pregunta, ¿qué es más importante? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Ah? ¿Lo conoces? ¿Pero lo haces? Ese es el detalle. Eso es lo más importante. Que no se te quede un conocimiento intelectual. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Qué es más importante? ¿La sanidad física o la espiritual? ¿Ah? La sanidad espiritual. ¿Qué es más importante? ¿La salvación de tu alma o la sanidad de tu cuerpo? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Qué es más importante? ¿La prosperidad de tu negocio, de tu trabajo? ¿O que te salve de la esclavitud del pecado? ¿Qué es más importante? ¿Ah? ¿Verdad que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de la verdad evangélica? Pero lamentablemente de esa gente simpatizante convenenciera está llena las iglesias de hoy, hermanos. Y más todavía hay que añadirle que dicen a la gente, estos hombres, no sé cómo llamarles, vengan a recibir su milagro, su bendición. Usted nada más pida, traiga su lista de exigencias, las que tenga. Uy, y ese lugar se llena, hermanos. Si hacemos un spot así, vengan a recibir su milagro, una oración de prosperidad, se llena este lugar, hermanos. Pero si ponemos un letrero que diga, vengan a conocer el costo de ser un verdadero cristiano, y si usted ama a su padre o a su madre o a su hijo o a su esposa, o tome su cruz cada día y sígale, no viene nadie, hermanos. Porque nadie quiere ser discípulo del Señor. Y entre la multitud se da todo esto. Pero los verdaderos discípulos jamás abandonan a su maestro. Porque ellos saben que ya no hay lugar donde ir.
Yo sin Cristo me muero, te prometo. Me muero, sí. No pudiera vivir sin Él. No sé tú. Juan capítulo 6, versículo 67. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Juan capítulo 6, versículo 67. Así dice el Señor. Mira. Juan capítulo 6, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, a mí me llama la atención que Jesús no quiso detener a los que se fueron, los primeros que se fueron. No dijo, ay, disculpen, les hablé muy fuerte. De verdad, perdónenme. No quise ofenderlos. Perdónenme, por favor. Y para demostrarles que ya no lo vuelvo a hacer, y para que estén a gusto, les voy a traer aquí al cantante más famoso del mundo cristiano. ¿Ah? Y van a cantar y se van a divertir. Y vamos a poner un jueguito de luces con humo aromático bien bonito. Entonces ustedes gritan y se la van a pasar bien. Y se van a divertir. Pero no se vayan, por favor. Porque imagínense, ¿qué le voy a decir al Padre? Fracasamos en la obra de salvación, Señor. Son poquitos, Señor. No se vayan, hermanitos. No te vayas, hermano. Hermano, yo he escuchado a predicadores que cuando están predicando, entreguen su vida a Cristo. Acepte a Cristo en su corazón. Porque Jesús está llorando. Está tocando tu corazón. Déjalo entrar, hermano. Déjalo entrar. ¿Qué es eso, hermanos? Ese no es el Evangelio. ¿En qué parte de la Biblia dice eso, hermano? ¿Ah? Discúlpenme, pero ese es un falso evangelio. Hay otros que se atreven al extremo y dicen, hay otros que se van al extremo, perdón, y dicen, ahí está afuera Jesús, déjalo entrar. Déjalo entrar a tu vida. Déjalo entrar al calor de tu corazón, a la hoguera de tu hogar. Hermano, y eso es una blasfemia. Esos hombres, si siguen diciendo eso, más bien ellos se van a ir a la hoguera eterna, si no se arrepienten, hermanos. Si siguen presentando a Jesús así, porque eso es una blasfemia. Eso no es el Evangelio, hermanos. El Señor dice, arrepiéntete, y esa es una orden, un mandato, no es una opción. ¿Ah? ¿Cómo es? Piénsalo. Ya pues, papito, por favor, no. Y aquel que quiera, entiende, tiene que hacer eso, si quiere acercarse a Jesús. Por eso el primer paso para acercarse a Jesús es el arrepentimiento. Escúchame bien, si tú no te has arrepentido, no puedes acercarte a Jesús. ¿El Señor ama el pecado? ¿Puede tener relación con un pecador? No, hasta que se arrepienta. No me malinterpretes, ya te lo enseñé. Mientras el pecador no se arrepienta, Dios no puede tener ninguna relación con ningún pecador. ¿Lo estás entendiendo o no? Ahora, si se arrepiente, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahí sí tiene acceso. Hermano, Jesús no trató de detenerlos. Pero ¿qué hacen en las iglesias de hoy? Los quieren detener, hermanos. Y por eso en muchas iglesias no les dicen el compromiso y las demandas para ser discípulos. Porque se ofenden los hermanitos y se van. Y como ellos están tras otras cosas, es más, ni les importa a ellos mismos la salvación. Porque, ay no, este hermanito que no se vaya porque es el que da, el que ofrenda. Entonces, no tienen, gloria a Dios, aleluya, autoridad para enseñar esto. ¿Por qué? Porque no confrontan el pecado. Iglesias enteras en adulterios, fornicaciones, robos. El mismo pastor, un ladrón, hermanos, haciendo sus tranzas, haciendo negocios de lotes, teniendo problemas judiciales. Hermano, ¿tú crees que eso Dios lo ve con agrado? Esos hombres, si no se arrepienten un día, hermano, gloria a Dios, aleluya, van a tener que encontrarse con el Dios Todopoderoso y Dios los va a agarrar del cuello, hermanos. Que se arrepientan, ¿sí o no? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no enseñan estas cosas, porque no les conviene. Gloria a Dios, aleluya. Yo siempre me encuentro con gente que vino o que fue parte de esta iglesia.
Y muchos me tratan de, ay, güey, vos tratas mal a los de casa de oración. No tienes amor, me dicen. Ay, si supieras que porque los amo, les digo todo esto. Para que un día no tengan que venir contra mí y decirme, pastor, por su culpa estoy en el infierno, porque usted nunca me enseñó de estas cosas. Usted nunca me habló de todo esto. Más bien porque los amo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué prefieren? ¿Que les echen mentiras, hermanos? ¿Ah? ¿Qué prefieren? ¿Ah? No hay problema, hermano. Sigue ahí. Te vas a ir al cielo de todas formas. ¿Prefieres que te diga eso? ¿Que te echen unas mentiras? ¿Con tal de sacarte dinero? ¿De sacarte plata? ¿Prefieres eso? ¿Ah? Hermano, pero no te olvides, hermano, de dejar aquí tu buena ofrenda, tu buen diezmo, hermano, completito. Y te eche mentiras. ¿Quieres eso? ¿Ah? Imagínate, hermanos, si yo no les enseñara la palabra de Dios. ¿Ah? Cuídense de los falsos profetas. Cuídense de las doctrinas falsas. Imagínense que no les adoctrinarían la palabra. Y todo chocolate, ¿te imaginas? ¿Ah? ¿Qué sería de ustedes? ¿Y qué sería de mí? No sé si tú crees que un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo, no sé. Pero yo sé que sí va a ser así. Y eso me aterroriza, hermanos. Porque un día me voy a parar delante del Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué le voy a decir, hermano? Le saqué sus diezmitas, le saqué sus ofrenditas. ¿No tendrán miedo esos hombres? Hermano, esos hombres no han conocido a Dios. ¿Por qué? Porque no les están enseñando la palabra al pueblo. No les están enseñando el verdadero evangelio. Y todos nos vamos a ir al cielo. Todos, vive como sea. No. No. Por eso esos hombres no saben qué es ser un cristiano verdadero, ser discípulo verdadero. Por eso es tan blasfemado, hermano, el camino del cristianismo hoy en día. Y todos hablan mal de los cristianos. Porque son peores que los del mundo, ¿sí o no? Así dicen. ¿Has escuchado eso? ¿Por qué? Porque no les enseñaron cómo ser verdaderos discípulos. Por eso muchas iglesias se llenan, pero de puros simpatizantes. Y algunas son mega iglesias. Pero la pregunta es, en realidad, ¿cuántos son verdaderos discípulos? Pero cuando tú escuchas no hay palabra, entonces dudas de que alguien ahí sea un verdadero discípulo. Porque el verdadero discípulo tiene hambre y sed de la palabra. No se conforma con esas pavadas, esas tonterías que dicen esos hombres. Porque pura charlatanería, hermano. Es lo que dicen. Puras palabras motivadoras, puras palabras psicológicas. Hermano, parecen a ese Iván Cornejo que falleció, hermano. ¿Alguna vez, gloria a Dios, aleluya, si escuchan a ese famoso, no era psicólogo, era un motivador, Iván Cornejo, si no me equivoco, Iván Cornejo, Miguel Ángel Cornejo. A ver, escúchalo hablar y parece un predicador del día de hoy. Piensa que te va a ir bien y todo te saldrá bien. A ver, escucha a los pastores de hoy día. Puro eso, ¿no? Entonces, duda que en esos lugares haya verdaderos discípulos. Ah, no, es que Dios es amor, pastor. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Pero también es un Dios santo. ¿Sí o no? Pero también es un Dios justo. Y no va a tomar por inocente al culpable. ¿Sí o no? Ese mismo Dios también disciplina. Y lo triste es que esos hombres solo hablan de un aspecto del carácter de Dios. Pero hay que hablar en su totalidad del carácter de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Pero ese mismo Dios nos prueba y demanda de nosotros fidelidad. Y aquí es donde muchos tropiezan, donde muchos se atoran, hermanos. Aleluya. Versículo 68. Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a dónde iremos?
Miren, le dijo Señor, ya no le dijo Maestro. Y quiero subrayar varios puntos. ¿A quién iremos? ¿Ah? En otras palabras, ahora entendemos que solo tú eres la roca de nuestra salvación. Entendemos que no queremos vivir fuera del abrigo del Altísimo, porque si vivimos bajo tu voluntad, bajo tu sombra, estaremos seguros. Ya no hay otro lugar para nosotros. Ya no hay con quién más ir. Entonces el verdadero discípulo ya no se refugia en otras cosas, ni en nada que no sea Cristo Jesús. ¿Sí o no? Cuando tienes problemas, ¿a quién recurres? No sé tú, yo doblo los rodillas, hermano. Cuando estás enfermo, ¿a quién recurres? A Dios. Cuando estás en una dificultad, en una desesperación, ¿a quién recurres? ¿Lo estás entendiendo? Si haces eso y estás diciéndolo con todo el corazón, es que eres un verdadero discípulo. Pero si recurres a otras cosas, entonces eso significa que no eres un verdadero discípulo. Hermano, el verdadero discípulo puede tropezar como Pedro, pero se levanta y se vuelve a meter bajo el abrigo del Altísimo, ¿sí o no? ¿Qué más dice? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, tú, Señor, solo tú. Hermano, el verdadero discípulo no anda buscando su comodidad de pensar solo en él. El egoísmo comienza a ser expulsado de su corazón. Ahora el discípulo quiere hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia también muestra que los simpatizantes, como no conocen a Jesús, no saben cómo es Él. Hablan cualquier cosa de Jesús, quieren lo de Él, pero como no lo conocen, hay una confusión en la multitud. Pero el verdadero cristiano conoce a su maestro, ¿sí o no? Vamos a ver cómo la Escritura establece este principio. Mateo capítulo 16, te alabamos, Señor, versículo 13. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. ¿Qué dice el Señor? Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué dice la multitud de mí? ¿Quién dicen quién soy? ¿Qué dicen acerca de quién soy yo? ¿Qué opinan de mí? ¿Ustedes pueden ver la confusión en la multitud? ¿Sí o no? Versículo 14. Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otro Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, hay confusión. Miren la confusión. Algunos dicen que María Magdalena es tu novia y que tienes un hijo con ella. ¿Ah? ¿Qué más dicen? Que te pusiste de acuerdo con Judas para que te traicionara. Y tú le vas a dar un lugar en el reino de los cielos. ¿Ah? ¿Y qué más dicen? Que cuando fuiste niño te fuiste a estudiar con los lamas al Tíbet. Ah. ¿Qué más? Otros dicen que te fuiste a Grecia a estudiar las grandes filosofías de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, etcétera. ¿Qué más? Otros dicen que eres igual a cualquiera, nada más que eres bueno. ¿Notan la confusión que hay entre los simpatizantes? ¿Lo notan o no? No conocen a Jesús. ¿Será que Dios existe? ¿Han escuchado eso? ¿Será que existe el cielo? No lo conocen. Si tú, hermano, no conoces a Jesús, vas a terminar en el anonimato de la multitud. La multitud no conoce a Jesús, pero puede recibir milagros, puede comer del Señor gratis. Qué sorprendente, ¿no? Sin embargo, hermano, para los verdaderos discípulos es muy importante conocer a su maestro. Lo buscan, escudriñan la Biblia. Quiero conocerte, Señor. Versículo 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Escúchenme, verdaderos discípulos, verdaderos cristianos. Solo es para ellos. Para el Señor es muy importante que nosotros sepamos quién es Jesús y por qué hace las cosas. ¿Por qué hace lo que hace? Piensa como piensa, dice lo que dice. Tienes que saber por qué los cristianos somos metidos en pruebas difíciles, en enfermedades, en aflicciones, nos tratan mal, hablan mal de nosotros y tienes que saber por qué. Porque el que no lo sabe, comienza a decir, ¿por qué a mí esto si yo soy fiel? ¿No sabes que ser fiel te trae más enemigos, más problemas? ¿Ah? Y Jesús está muy interesado en que lo conozcas. Por eso te pasa, hermano. Jesús también estaba pensando en que al formar a sus 12 apóstoles, estos iban a formar a otros y así hasta nuestros días. Entonces, Él está pensando en nosotros para formarnos, hacer una escultura a su imagen. ¿Se acuerda de ese tema? El escultor de los discípulos. ¿Ah? Y no solo eso, sino que a la vez nosotros, cuando ya seamos formados, trabajemos en otros para formarlos. Y eso es lo que yo estoy haciendo con ustedes, hermano. Necesito formar aquí verdaderos discípulos. Sé que muchos aquí, aunque no muchos, van a ser discipuladores, pero sí uno que otro. Hermano, si tú tienes menos de 2 años de cristiano, se te disculpa. ¿Sí? Que tal vez todavía tengas por ahí tus cosas o que no seas un discipulador experto. Pero ya, hermano, ya están pasando los años. Imagínate, ya 3, 4. Hermano, ya debes de saber en qué consiste ser cristiano. ¿Saben en qué consiste ser cristiano? ¿Ah? No puedes decir, es que yo soy ignorante, pastor, y usted sabe, ignorante. Dios me va a pasar por alto. Por ignorante voy a entrar al cielo. Ay, qué bonito, qué lindo. ¿Ah? Es que ando muy ocupado, pastor, y por eso no puedo atender bien los mensajes. Ando afonado tras mis sueños, Ay, qué bonito, hijo, vas a entrar al cielo directito. Hermano, ya tienes que saber en qué consiste ser cristiano, hermanos. ¿Ah? Aleluya. Obedecerle, entender por qué pasan las cosas, ya no estar estresado, ya no estar afanado, como esa canción que cantamos, Dios tiene el control, como los discípulos decían, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Hermano, ellos tenían un carácter templado, hermano. Ay, cómo anhelo ser así, hermano, yo. Anhelo, hermano, ese carácter. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 16. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el verdadero discípulo conoce a su Señor. Versículo 17. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te los reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí hay un principio. Al verdadero cristiano, al verdadero discípulo, le es revelado la persona de Jesús. Le es revelado el Padre, le es revelado el Espíritu Santo, le es revelado los misterios del reino. La palabra de Dios promete y dice, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparada para ¿quiénes? ¿Para los simpatizantes? No, para los que aman, o sea nosotros los verdaderos discípulos. ¿Saben qué hizo la multitud cuando Jesús estaba entrando en un busito? Comenzaron a vitorear, Jesús, Jesús, hijo de David, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esa misma multitud
que el domingo le dijeron rey, esa misma multitud, después de 5 días, estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. Eran 5 días, ¿no? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. 5 días, hermano. ¿Saben cuál era el problema? Había algo erróneo concerniente a Jesús. Los judíos pensaban que era un Mesías político, que venía a rescatarlos del yugo de Roma. Y Jesús jamás dijo eso. Él dijo que venía a rescatarlos, ¿de quién? ¿Hacerlos libres de qué? Del pecado. Él prometía revelarnos la verdad de Dios. Y esa verdad nos iba a hacer libres. Porque su mensaje da libertad a los cautivos del pecado, ¿sí o no? Pero ellos lo interpretaron mal. Y sigue siendo el mismo asunto hoy. Piensan que Jesús vino a hacernos ricos, a prosperarnos, a que nosotros hagamos nuestra lista de exigencias y Él, a ver, ¿qué quieres, hijito? La gente sigue entendiendo mal acerca de Jesús. Ellos dijeron, este es el Mesías que nos va a librar del yugo de Roma, que nos golpea cada rato. Y miren, vayamos a Juan, capítulo 12. Te alabamos, Señor. Juan 12. Bendito es tu nombre, Señor. Juan capítulo 12, versículo 12. ¿Qué dice el Señor? 12. Juan capítulo 12, versículo 12. El siguiente día grandes multitudes, o sea, un avivamiento, que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Habían oído, Jesús va a estar, una multitud. Vamos a recibir milagros, vamos a comer y esto y aquello, como se acuerdan, y todo. ¿Por qué? Por querer sacar algo de Jesús. Y esto me recuerda a las campañas. Está llegando el apóstol tantos y van a recibir, y estamos por llenar el estadio Jesús Bermúdez con más de 35,000 almas. El Tahuiche Aguileras, queremos reunir 1,000,000 de personas. ¿Cómo va la gente, hermano? Eso me acuerda eso. Versículo 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Vamos a ir paso por paso. Te alabamos, Señor. ¿Cuánta gente dice en esas multitudinarias campañas, yo recibo a Cristo? ¿Ah? ¿Cuántos? Igual que estos clamaban, vitoreaban, Hosana. Y Hosana, ya saben, viene del griego y traduce, sálvanos, te lo rogamos. Hosana, la gente estaba gritando y Jesús les estaba entendiendo lo que decían. Sálvanos, te lo pedimos, te lo rogamos. Pero ellos estaban refiriendo, sálvanos de Roma. Sálvanos, te los rogamos. ¿Ah? Gloria a Dios. Y en estos tiempos, lo mismo. No quieren ser salvados del pecado, hermanos. Cuando tú te acercas al Señor, ¿sabes cómo tiene que ser tu oración? Señor, sálvame del pecado. Cámbiame, alíneame contigo, Señor. Pero hoy día lo mismo. Vamos a parafrasear. Señor, sálvame de la quiebra en mis negocios. Sálvame, Señor, de que mi matrimonio no se deshaga. Sálvame de que mi hijo no se pierda. Ellos nunca asumieron que la salvación que Dios había enviado del cielo era para salvarnos de la condenación del infierno y de la esclavitud del pecado. Entonces ellos aplicaron mal el Hosana. Qué triste, ¿no? Rey de Israel. ¿Y qué hacía un rey? ¿Ah? Dirigía las batallas. ¿Lo han visto o no? Él era el que dirigía las batallas. Por eso no dijeron maestro, por eso no dijeron señor, por eso dijeron rey. Miren, hermanos, la Biblia está increíblemente escrita, inspirada por el Espíritu Santo, para que cada pasaje diga lo que dice exactamente.
Por eso los 10 leprosos no le dijeron Zey. Por eso no le dijeron maestro. Perdón, por eso más bien le dijeron maestro. Señor, mi maestro. También Pedro dijo Señor. ¿Por qué no le dijo Zey? ¿Por qué no le dijo maestro? Le dijo Señor. Todo tiene su sentido en la Biblia, hermanos. Aleluya. Y esas reuniones de alabanza, esas campañas, esas convenciones, igualito que aquí. Grandes multitudes. Y en esas campañas entran vitoreando al Señor. ¿Sí o no? Jesús es el Señor. Y dan un grito de júbilo. ¡Wow! Y todos ahí están con las palmas de sus manos, alabando, glorificando. Y muchos no pasan ni 5 días saliendo de ahí, se van a los antros. ¿Ah? Se van a las discotecas. Se van a beber. Se van a pelear. Se van a discutir. Están en su casa y están maltratando a sus esposas, a sus hijos, injustamente. Y desaparecen. Pasa la campaña, pasa la convención, pasa el concierto cristiano y desaparecen. Porque solamente son simpatizantes, compañeros y nada más. ¿Y dónde están ahora? ¿Ah? Perdidos. Escúchenme bien, las multitudes no garantizan absolutamente nada. Otra vez, las multitudes no garantizan absolutamente nada. En que los que estén ahí sean verdaderos cristianos, sean verdaderos discípulos de Jesús. Sin embargo, ¿cómo discierne y juzga a la gente? Y cuando está lleno un coliseo, cuando está lleno un auditorio, ¡ay, avivamiento, avivamiento! Y lloran, sinceramente, porque muchos ahí ignoran, no conocen la Biblia. Al fin nos llegó el avivamiento. Y ven los milagros que separan los paralíticos. Alabado sea el Señor, al fin somos visitados. Se acaba el evento. Y yo me imagino así a Jesús. ¿Y dónde están los que sané? ¿Dónde están los que me vitoreaban? ¿Dónde están los que alababan mi nombre? 5 días después, vean lo que estaban haciendo. Mateo capítulo 27, versículo 17. Mateo capítulo 27, versículo 17. Mira. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿A quién queréis? Pregunta, ¿por qué aquí Pilato no dijo Jesús el Maestro? ¿Por qué dijo Cristo? Y Cristo viene del hebreo Christus, que significa ungido. Y ese era un título que se le daba solamente al Mesías, al Hijo de Dios. Por eso la Biblia es perfecta, hermano. Gloria a Dios. Saltemos, versículo 20, porque el tiempo no nos va a alcanzar. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Quiero resaltar esta palabra, persuadieron. Y viene de la palabra, de una palabra griega que traduce como convencieron. Entonces, ¿quiénes convencieron a la multitud? Los líderes religiosos. Escúchenme bien. ¿Por qué las multitudes que no conocen a Jesús son fácilmente manipulables? ¿Por qué? Por causa de los líderes religiosos. ¿Por qué?
Porque esas multitudes no conocen a Jesús. Y estos líderes los convencen de cosas que la Biblia no dice, de cosas que la Biblia no enseña, y los manipulan muy fácilmente con supuestas enseñanzas que Dios dijo, pero que Dios nunca ha dicho. Hermanos, si analizamos en el contexto, muchas de las cosas que se están diciendo hoy no tienen base bíblica, pero los religiosos manipulan, convencen a la gente de que es de parte de Dios. Pero cuando esas personas deciden comprometerse con Cristo, entonces les es revelado los misterios del reino y comienzan a entender. ¿Qué dijo este? ¿Qué dijo este? Oye, que trajéramos los papeles de la casa, que trajéramos los papeles del auto. Eso dijo. Y dice que es para el reino de Dios. Y el otro le mira, oye, ¿y no será para su reino? ¿Ah? Y el otro le mira, sí, pues a mí me late que sí. Amén. Y, o sea, pueden hacer lo que quieran las personas. Todos tenemos libre albedrío y podemos hacer lo que queramos. La gente que no conoce a Dios hace lo que sea de Cristo. Hasta chistes colorados hace de Jesús. Jesús reprenda al diablo. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué Dios lo permite, pastor? Porque Dios es paciente y misericordioso. Gracias a Dios no es como nosotros. Pero un día esa su misericordia se va a acabar. Y ahí vamos a ver quién es quién. Gloria a Dios. Él no se deja apantallar por un gusano, hermano. Te digo así. Gloria a Dios. No. Él no va a romper la promesa que hizo para este tiempo de la gracia, para esta dispensación de la gracia, por causa de uno o por muchos, no. Su palabra, Él la va a cumplir. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Gloria a Dios. En el comienzo, los hombres lo provocaron a ira, pero Él fue paciente, no los destruyó así por así. Fue paciente con Israel. Porque ese es uno de los rasgos de nuestro Señor. ¿Lo estás entendiendo o no? Aleluya. Y la gente se comienza a dar cuenta. Gloria a Dios. Continuamos. Entonces, esa gente que ya se da cuenta dice, ¿no? Comienza a leer ya la Biblia, ya comienza a entender la palabra de Dios. Y dicen, oye, ¿qué acaso Jesús no dijo, den de gracia lo que recibieron de gracia? Entonces estos, ¿por qué cada semana hacen kermeses? Y te están vendiendo de todo. ¿Por qué cada mes hacen un evento? Campañas, que esto, que aquello. Y cobran un dineral. ¿Por qué crees? Y empiezan, hermano, a entender las cosas. Y dicen, estos algo se traen. No es nada bueno. Entonces, al verdadero discípulo difícilmente lo manipulan los mentirosos, falsos profetas, porque los verdaderos discípulos están cimentados en la palabra de Dios. Por eso, hermano, no te creas lo que te dice cualquier apóstol, reverendo, el título que tenga, hermano. Sé como los de Berea. Verifica si lo que te están enseñando está conforme a las Escrituras. Pues yo muchas veces te lo he dicho, hermano, todo lo que te estoy enseñando, verifícalo, si está conforme a las Escrituras. Terminamos. Mateo 27, versículo 21. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Basabás. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Les pregunto,
Piensen. O están como la multitud confundidos, que no conocen a Dios. No saben qué escoger. Si lo espiritual o lo material. ¿Ah? ¿Están así? Porque los que no son verdaderos cristianos siempre escogen lo material. Yo me voy a esta iglesia porque en esa iglesia pura prosperidad, puro te va a ir bien, hay puro milagros y nada de compromisos. Yo quiero esa iglesia. Y prefiero pagar a tener un compromiso con Dios. Y eso también, hermano, es una blasfemia de algún loco. No sé de dónde rayos se lo inventó. Porque muchos pastores, hermano, para sacar, y esto es una forma de manipular. Hermano, el Señor sabe que tú trabajas. Sabes que tú tienes que como cristiano responder en tu trabajo, en tu empresa. Y tal vez no puedas trabajar para el Señor. Ya quedas exento, hermano, libre. No tienes compromiso con Dios. ¿Lo crees? ¿Ah? Y te dicen, pero puedes dar dinero. Puedes dar dinero, hermano. Y ese día Dios te va a dar tus recompensota, hermano. Ay, qué lindo, qué bonito. Entonces los empresarios directito al cielo, hermano. Aportan, dan y ya, no tienen ningún compromiso. ¿Puedes creer esa blasfemia, hermano? Hermano, nadie va a poder evadir un día su responsabilidad delante de Dios. Nadie. No vas a poder decir, es que mi trabajo, es que mi mujer, es que... No, hermano. Ya, olvídate de esos chistes mentirosos que te dijeron. Un día tú eres responsable de tu vida delante del Señor. Y Él te va a pedir cuentas de qué hiciste con el conocimiento de su palabra. De qué hiciste con su voluntad. ¿Lo estás entendiendo o no? Y el simpatizante siempre va a querer lo material. No, yo no voy a esa iglesia porque hay puro espiritual. No, puro compromiso. No, yo no quiero saber nada de compromiso. Sí me simpatiza Jesús, sí dice cosas muy buenas, pero hasta ahí, hermano. Por eso, hermano, la iglesia no es solamente para sentarse. No solamente es para venir los domingos, los martes, los jueves, no. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo para Él, hermano? ¿Estás cumpliendo ese mandato? ¿Estás predicando en tu trabajo, en tu colegio, en tu casa, en tu familia, con tus amigos, con tus vecinos? ¿Ah? ¿Te estás alineando con el Señor? ¿Estás viviendo una vida santa? ¿Estás orando, estás ayunando, estás estudiando la Biblia, estás escudriñando la palabra de Dios? ¿Ah? Y los que no son verdaderos discípulos, verdaderos cristianos, dicen, no, eso no es para mí. Estamos terminando, versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos, o dicen unos cuantos, ¿ah? Todos le dijeron, sea crucificado. Y en ese todos, había muchos que habían recibido milagros, sanidades, liberaciones. Y muchos de ellos también fueron a comer los peces y el pan que Dios multiplicó. Y otra vez, Pilato dice el Cristo, el Christus, el Hijo de Dios, el Altísimo. Y son los mismos que estaban vitoreando a Cristo en las puertas del templo, alabándole. Esa misma multitud estaba gritando, crucifícale. Y es como hoy, están crucificando al Señor con sus hechos, con su vida. Porque se hacen llamar cristianos, pero crucifican a Cristo, hermano, cuando se van a las discotecas siendo cristianos. Están viendo pornografía, están haciendo muchas cosas malas, hermano. Y con sus hechos están crucificando a Dios, hermano. Termino, el último versículo, 23. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Y mira, Pilato, siendo un hombre impío, pudo ver esto.
pero qué mal ha hecho. Imagínate si Pilato hubiera sabido todo lo que Jesús hizo por ellos. Pero qué mal ha hecho, si más bien les hizo bienes, los sanó. Muchos de ustedes se cobraron la vista gracias a él. Muchos de ustedes eran cojos y ahora tienen pies. Qué mal ha hecho. Y eso nos comprueba otra vez que las multitudes no significan nada, no garantizan nada. Ahorita están muy entregados a Cristo, pero llega el carnaval, uy, hermano, están bailando como diablos, hermano. Así son, hermanos. La pregunta es, ¿qué eres tú? ¿Ah? ¿Qué eres tú? ¿Eres un simpatizante o eres un verdadero discípulo? Tienes que definirte, hermano. Tienes que definirte. No vas a poder evadir para siempre esto. Tienes que definirte. Señor, ¿o soy o no soy? Ya tu tiempo llegará. Tendrás que definirte. Porque cuando Jesús vuelva, va a separar las ovejas de los cabritos. Va a separar el trigo de la cizaña. Pero ¿en qué grupo estás tú, hermano? ¿Eres discípulo o eres simpatizante?